Sumamos a la mesa al presidente del Club Sirio de Mendoza, profesor de la materia Estudios Árabes Contemporáneos en Loncuyo, Julio Alejandro Neme. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias por venirte el día de hoy. Bueno, situación complicadísima, ¿no? La que estamos viendo a nivel internacional, no lo habíamos tocado nunca hasta ahora en Bardo. Y te veo así con miles de papeles. Te veo con miles de papeles, me gusta que estás preparado. Sí, con libros y algunas cositas, algunos apuntes. Sí, la verdad que muy complicada. Lamentablemente esta situación se viene repitiendo, reiterando desde hace 75, 80 años a esta parte y con, diríamos, la particularidad de que siempre es noticia cuando se ataca a una parte de... del conflicto, diríamos, de los dos, diríamos, oponentes, en este caso Israel-Palestina. Cuando se ataca a un sector es noticia a nivel medios de comunicación, pero los 80 años ininterrumpidos de ataques sistemáticos a la población civil palestina, no exenta de grandes matanzas, nunca es noticia en los medios de prensa. Entonces sí, en ese sentido hay que ser un poco más objetivo y ecuánimes y entender que hay un contexto detrás, hay muchas cuestiones que deben ser analizadas con la suficiente imparcialidad, objetividad y por supuesto... El año pasado estuviste disertando en la Embajada del Estado de Palestina. Sí, ¿En Argentina? Exactamente. Tuve el honor y la enorme satisfacción de ser el primer presidente de los clubes árabes de aquí de la Argentina en ser invitado desde la fundación de la Embajada del Estado de Palestina en Argentina a disertar ahí a la Embajada de la calle Riobamba y bueno. Todos en la Argentina, me animo a decir que el 90%, 99% de los argentinos es neófito en este tema, ¿no? Y se nota mucho cuando pasan estas cosas. Pero también hay cierto grado para vos de antisemitismo en el argentino. Es que el término semita, semánticamente, habría que analizarlo no con la ligereza en los que por ahí los medios incurren, ¿no? Semítico responde a ciertas lenguas del antiguo Canaán, ¿no? Donde nace la cuna de la civilización y comprende básicamente a los pueblos hoy árabes y también a un sector de los antiguos pueblos de Israel. Esas son las lenguas semíticas. Está bien. Lamentablemente... ¿No hay un antisemitismo para vos entonces? ¿El argentino no hay un poco de antisemitismo? Cuando se dice, por ejemplo, sí, nos solidarizamos con Israel, qué sé yo, pero... Y ahí cuando arranca el pero, ¿viste? Arrancan con, bueno, pero Israel se lo buscó, bueno, pero... claro, te vuelvo a repetir. Lo semítico responde también a las tribus árabes y a las antiguas tribus de Israel. Diríamos, monopolizar ese término, solamente suscribirlo al pueblo judío sería una antiverdad histórica que, bueno, que no... Bueno, también hacia el pueblo árabe, en general, digo. Antisemitismo, ahí está, utilizando el término que vos utilizás, inclusive, te lo vuelvo a preguntar, ¿hay un poco de antisemitismo en el argentino? Sí, en realidad el argentino, más que antisemita, siempre hay algunas cuestiones racistas, diríamos, que es más amplio de analizar. Pero si vos, diríamos, sea que apunta tu pregunta, la entiendo y te la respondo con cierta imparcialidad. Diríamos, si vos me decís que hay un poco de antijudaísmo, quizás ese sería el término más apropiado en el cual vos te estás refiriendo,
puede ser que sí, que exista algo de eso, ¿no? La verdad que... Yo sentí mucho, y los invito a participar, a Ferrer, Pujol, yo sentí mucho en estos días, desde el conflicto, que se habla con una levedad de algunas cosas, y en esa levedad aparece algo de esto en la esencia. Como cuando un amigo o un conocido, una señora o cualquiera dice, no, porque estos son otro tema, ¿no? Sí. Pero estos son unos negros de mierda, no sé qué decir, pero no, está mal lo que está diciendo, ¿no? Y ahí oculto hay toda una cuestión racista grandísima desde la lengua, desde la forma en la que hablamos muchas veces los argentinos. Sí, perdóname, Sí. dijiste que participemos y la verdad que es un tema muy delicado y complejo. O sea, vos lo mirás desde afuera hoy y hay una parte del conflicto que se victimiza, que se está victimizando en un 100% y sale todo un aparato a solidarizarse incondicionalmente, y es Israel. ¿Quién se está victimizando? O sea, Israel se victimiza por el ataque que sufrió de Palestina, ¿es correcto? El ataque de hace un par de días. Entonces, pero Ataque eso... No, de jamás. Bueno, no. Bueno, Ahí hay una discusión, pero en realidad yo creo que fue el ataque de Gaza, bueno, el Franja de partido Gaza, que me gobierna parece- Gaza, que no es el resto de Palestina. Pero jamás, ¿o no? A ver, de Burrano, por Bien, favor. Sí. Miren, aquí hay una cuestión muy interesante de analizar y bueno, hay mucho contexto que independientemente escapa a lo que es un programa de radio y que bueno, por ahí el ciudadano argentino, como vos decís y bien indicás, no conoce. En el 2006 hubo, diríamos, elecciones en lo que es lo que queda de la Palestina histórica. En 1948, recordemos más o menos, para contextualizar brevemente, ¿no? 2 Sí. minutos, aunque sea. Sí, por favor. En mayo de 1948 se crea el Estado de Israel mediante una resolución, la 181 del 29 de noviembre de 1947, en el cual se parte a Palestina en 2 estados, el 56% de la Palestina histórica para Israel y el 44% para Palestina. Sí. Esa, diríamos, deviene en una primera guerra, de las 6 guerras o 5, digamos, quizás ahora haya otra más. Un año después de ese 56% que la ONU había asignado al Estado de Israel, Israel ocupa el 78%. Y después, en 1967, en junio, en la Guerra de los 6 días, Israel ocupa el 100% de la Palestina histórica. O sea que los palestinos se quedaron sin autonomía, sin soberanía, de ninguna manera, y no pudieron nunca crear su Estado propio. A esto se agrava la situación por las colonias que ilegalmente, porque hay una resolución, la 242 del 22 de noviembre de 1967, en el cual se obliga a Israel, la Organización de las Naciones Unidas obliga a Israel a retirarse de ese 22% que había ocupado en 1967. Sí. No fue una resolución, diríamos, que no fuera vinculante. Hay resoluciones que son vinculantes y no son vinculantes. Las que son vinculantes son obligatorias. Esta fue una resolución vinculante porque fue aprobado incluso por Estados Unidos, que es siempre el aliado de Israel. Israel no ha cumplido con esta resolución desde 1967 a esta parte y ha seguido conquistando territorio. Ujú. Después, en el devenir de los años, se crea la OLP, la Organización de la Liberación Palestina, Sí. con Yasser Arafat a la cabeza, ¿no? Ujú. Que es el ente político que, diríamos, representaba a la mayoría de los palestinos, tanto en Palestina como en la diáspora. Recordemos que en 1948 no solamente se crea el Estado de Israel, sino que hay 1 millón de palestinos expulsados de su territorio, ¿no? Por judíos que venían básicamente de Europa a ocupar ese territorio, ¿no? Entonces, y con 511 aldeas destruidas, 11 centros urbanos
también bombardeados y bueno, creando una catástrofe humanitaria que hasta el día de hoy no se ha podido reparar. Pero la raíz de este conflicto, y ahora nos vamos a meter en el tema Hamas, pero sí les explico un poco la raíz de este conflicto. Sí, sirve, el contextualizar sirve. Sigue, sí. claro, sigue siendo uno y es indisoluble a lo que son dos cosas, el derecho internacional y los derechos humanos, que es la ocupación. La ocupación ilegal de territorio palestino asignado por las Naciones Unidas como parte indisoluble del pueblo, de este pueblo ancestral árabe que Israel desconoce Por eso. arbitrariamente. Lo bajo al llano, para la gente que recién se va sumando a YouTube, que pueden escribirnos, les agradezco muchísimo a todos los que están ahí, les pido que se suscriban, por favor. Está bien, Israel incumple en este punto que es clave, que genera mucha bronca, imagino, ¿no? O sea, imaginémonos de acá los chilenos pasándose para el lado de Uspallata y generando asentamientos. O al revés, Argentina pasándose al lado de Chile y generando asentamientos, ¿sí? Eso agrava un montón la situación. Pero me agarro de lo que dice él y me parece que es uno de los ejes principales. Uno, ¿Israel no sabía que se podía llegar a venir semejante ataque? Dos, ¿es suficiente ese motivo para la comunidad árabe argentina para justificar en algún punto el ataque? Y tres, digamos, ¿esto convierte a Israel como él dice, que se hace la víctima Israel? ¿O es realmente una víctima de lo que sucedió en esto? Más allá de los asentamientos, digo, ¿hace falta? Las tiro a las tres. Si necesitas te las voy repasando. No, está bien. Entiendo perfectamente. Me parece que engloban todo lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, las víctimas, primero en este conflicto, son las víctimas civiles, tanto de ambos bandos. En eso estamos todos de acuerdo, diríamos. De ninguna manera vengo a justificar los ataques de Israel a población civil. ¿De Israel o de Hamas? Los ataques de Hamas a población israelí civil. Sí, bien. Perdón. Vale la pena, claro. Sí, sí, disculpe. De ninguna manera porque lo más preciado... Fue una salvajada eso. En eso es básicamente los seres humanos, las vidas. Y vuelvo a insistir en esto. Me parece que en este conflicto hay muchos intereses en juego. Indudablemente que el servicio de inteligencia más moderno y que diríamos y que tiene acceso a informaciones de primera línea, como es el Mossad israelí, es muy, diríamos, curioso que se le haya escapado un ataque de esta magnitud. Curioso o improbable, básicamente. No lo dicen todo. Tuvieron una advertencia de Egipto, ¿no? No tengo esa, diríamos, esa información. Sí me parece bastante sorprendente que uno de los ejércitos más poderosos del mundo, que cuenta con una cúpula de inteligencia, tecnología y demás. Me parece que la pregunta ya la respondiste, pero te abro un inciso. Entonces, digamos, ¿qué puede motivar a un país como Israel a hacerse el sonso con semejante posible ataque? Estrategia, Nico. No, discúlpame. Sí. Es súper interesante tu pregunta, súper interesante. Y discúlpame porque que no se pierda el eje de la pregunta tan inteligente. Yo creo que primero no hablemos del país Israel, hablemos del gobierno de Israel, que es el de Benjamín Netanyahu, que como nunca antes en el propio Estado de Israel hay una animadversión, diríamos, manifiesta hacia su gobierno. Los propios israelíes, diríamos, no empatizan
con esta figura. Han habido manifestaciones multitudinarias. Estaba a punto de caer el gobierno de Netanyahu, ¿no? Bueno, y esa es una sorpresivamente aparece esto. Digamos, dentro no es de... una teoría conspirativa para vos. No, Es una hipótesis no, que puede ser real. no es teoría conspirativa que jamás las dos entidades políticas que gobiernan el concierto de Palestina, que es la Autoridad Nacional Palestina, por un lado, laica, diríamos, y Hamas, que es un radicalismo islámico más manifiestos, las dos entidades políticas que manejan Palestina, no es, sorpresivo, porque ya han habido, diríamos, colaboración de Hamas con Israel diríamos, inversamente, Israel colaborando con Hamas para, diríamos, resquebrajar lo que era hasta hace 40 años el único ente político importante dentro de los territorios ocupados palestinos, que era la OLP de Yasser Arafat, la Organización de la Liberación Palestina, que aglutinaba al 95% de la población. Desde finales de la década del 70 aparece Hamas, digamos, con un grupo marginal islámico con muy poca aceptación, y que en pocos años crece de manera bastante sorpresiva, ¿no? En 1987 se produce lo que fue la Intifada de las Piedras, Sí. Diciembre de 1987. Ahí aparece en escena, diríamos, de manera bien manifiesta el grupo Hamas, ¿no? Ahí se hace, diríamos, visible a la opinión pública en general, Hamas. ¿Quién, diríamos, estuvo detrás de ese envalentonamiento? Y el gobierno de Israel. Esto no es teoría conspirativa, esto, diríamos, por ejemplo... Es fuerte lo que está diciendo. No, sí. Es muy fuerte lo que está diciendo. No, sí, lógicamente. Digamos, yo me baso en todos los cables de Wikileaks, diríamos, me baso también en documentos que son están muy bien chequeados, porque en eso no soy... En Wikileaks, en las filtraciones de Wikileaks, aparecen documentos de que Israel fomentó en algún punto la intifada. No. Fomentó digamos, Hamas. No, fomentó Hamas, no Fomentó la intifada. Hamas. No ok. la De hecho, intifada. Hamas gobierna la franja de Gaza. Hamas, claro. Hamas gobierna la franja de Gaza, que no es el resto de Palestina. Claro, Palestina está dividida en dos sectores ahora, diríamos, desconectados uno del otro. Una es la franja de Gaza, ¿no? Claro. Y otro es la ribera occidental, lo que se conoce como Cisjordania, donde Exacto. está Jerusalén, donde está Betlehem o Belén, Hebrón y todas esas zonas. Hay dos entes que están en 2006, y discúlpame que me voy un poquito del eje, pero también para explicar todo este panorama que es tan interesante y también tan complejo, ¿no? En el 2006 hubo elecciones. Imagínense dos partidos políticos enfrentados. Hamas, por un lado, y Al-Fatah, que es el partido político de la Autoridad Nacional Palestina, anteriormente llamada OLP de Yasser Arafat. A partir de los acuerdos de Oslo de 1994, Sí. la OLP pasa a ser la Autoridad Nacional Palestina. Hubo elecciones en el 2006, diríamos, muy bien fiscalizadas por la comunidad internacional, la Unión Europea, etcétera, etcétera. ¿Quién gana de esos dos partidos políticos? ¿Quién gana las elecciones en Palestina para gobernar toda la Palestina? Elecciones presidenciales. Sí. Gana Hamas con el 78% de los votos. ¿Qué pasa? Esta, diríamos, victoria la desconoce Israel, la Unión Europea, Estados Unidos y la misma Autoridad Nacional Palestina. No, diríamos... ¿Y Argentina? diríamos,
discúlpame, no me quiero ir Sí. no me quiero ir, porque esto es importante que lo entiendan. Ok. Enero del 2006. ¿Qué es lo que sucede? Al desconocer digamos, la legítima victoria del partido, porque es un partido político, Hamas tiene su ala, diríamos, militar, hay una parte, diríamos, que yo no comparto de Hamas en cierta manera de combatir la resistencia, ¿no? En realidad yo no comparto una visión islámica dentro del mundo árabe, porque el mundo árabe es una cosa y la religión es otra. Claro. Entonces, diríamos, en ese sentido, y como argentino de origen sirio, puedo decir, diríamos, todas las atrocidades que ha hecho el sector radical islámico en Siria en una guerra de 11 años o de 10 años en Siria. Entonces, lo que sucede con Hamas, que gana legítimamente las elecciones, es que se desconoce esta votación soberana y, diríamos, no lo dejan tomar, no lo dejan hacer un gobierno. Solamente puede tomar posesión después de 1 año y medio, que Está bien, pero increíblemente, sí. increíblemente en la franja, por primera vez en Palestina, entre palestinos hubo un conato de guerra civil, pueden tomar posesión en la franja de Gaza. En la ribera occidental, Fatah o la Autoridad Nacional Palestina siguen gobernando ellos ilegítimamente, ilegítimamente. Hay un cable de Wikileaks levantado en diciembre de 2010, a esto apuntaba, del jefe de la inteligencia de Israel, el coronel Amos Yadlin, ¿no? Justamente gobernaba Netanyahu, el mismo que hoy gobierna Israel. Un cable levantado en diciembre de 2010 con el embajador de Estados Unidos en Israel, Richard Jones. Lo pueden corroborar, digamos. Esto no es teoría conspirativa, esto es, digamos... una filtración. Es un cable oficial de la embajada, ¿no? En donde Yadlin, digamos, el jefe de la inteligencia de Israel, muestra su apoyo a Hamas para que gobierne Gaza, ¿no? Recordemos que 1 año antes, si bien el cable es de 2010, esto sucede en junio de 2007. Le comenta a Richard Jones que ellos alientan a que Hamas tome el poder en Gaza. Ellos alientan a esto y están muy contentos de lo que ha sucedido. El cable fue grabado 1 hora antes de la asunción formal de Hamas en Gaza en junio de 2007. Bueno, pero estoy muy contento que al final Hamas tome el poder en Gaza. Se podrá declarar a Hamas como una entidad hostil y tomar las medidas pertinentes. Lógicamente no tendrán puerto marítimo ni aéreo. Siempre habrá un pretexto para incrementar el bloqueo y la represión. Le quiero agradecer a la gente que está en YouTube, que esto son un dice montón. El jefe de inteligencia israelí al embajador de Israel en Estados Unidos. Claro. Y ahí queda claro. Esto está chequeado, no es teoría conspirativa, nada Por de eso, esto. perdóname, por eso, si dialogamos un poco, por eso yo decía que no hay tal victimización, o sea, dejando en claro que la hostilidad con civiles, de los dos lados, pero también es un hecho objetivo que Israel ha presionado a través de décadas, con bloqueo y con medidas de acción directa y con medidas de desconocimiento. Vamos al grueso, esperá. No, bueno, Israel ha presionado, bueno, pero es una situación conflictiva de ese espacio, esa tierra. Por eso no hay una víctima, hay 2 víctimas, porque para mí Jamás no es víctima. que no estoy hablando de Jamás, estoy hablando de Palestina, porque Jamás está arriba de Palestina. Bueno, estamos hablando sí. de Palestina. Está bien. O sea, Palestina es víctima también de una política exterior de Israel a través de los siglos, de las décadas, donde no le han reconocido un montón de cosas, para llamarlo de alguna manera, y además le han bloqueado un montón de cosas durante décadas y décadas y décadas. Clave, lo que está diciendo es clave, y me parece clave, pero no es lo mismo. ¿Te puedo hacer un aporte? La Argentina tiene una situación más que difícil ahí.
Porque nosotros tenemos un conflicto con Inglaterra donde ellos por una guerra se quedaron con las islas y dicen que ellos ganaron la guerra y tienen derecho al territorio. Y nosotros decimos que eso no es así, por eso que la Argentina no pudo apoyar el avance de Rusia en Croacia. Y acá, en este caso, Israel dice que esos territorios son ganados en una guerra. Porque cada guerra que tuvo Israel la ganó Israel, esa es la realidad. Entonces, obviamente, ellos dicen, esto es un territorio nuestro, ganado fruto de la guerra. Fruto de la guerra. Y de hecho, el paso que queda es terminar con Gaza. O sea, yo creo que esto está claro que quieren terminar con esa franjita. Está bien. Pero entonces hay dos cosas. Tiene una situación que no puede avalar. O sea, vos tenés que ir por el tema de los derechos humanos. 1.700 israelíes civiles han muerto. Realmente fue. Y lo que hicieron en esa fiesta electrónica fue una salvajada. Es una barbaridad lo que hizo Hamas. Y obviamente Hamas está jugando a favor de Israel. Esto es lo que está diciendo, porque en realidad, sin querer, Hamas le está dando los motivos para que Israel termine de terminar su ciclo. Yo creo que sí, le está una parte, un sector de Hamas ha jugado a favor del gobierno de Israel actual, que es de Benjamín Netanyahu, ¿no? Porque es claro. Incluso gobierno que se caía a pedazos, y gobierno que tenía que revitalizarse de alguna manera. Dicho de otra manera. Nos hace acordar mucho a septiembre del 2001, ¿no? El 11 de septiembre. Entonces, en eso sí nos da a entender, y esto no es teoría conspirativa. Por ejemplo, Israel dice que Hamas recibe apoyo de Irán. Digamos, yo no tengo, diríamos, las pruebas suficientes para decir algo semejante. Diríamos, sí puedo decir que Irán recibe, o Hezbollah en el sur del Líbano recibe apoyo de Irán. Bueno, ahora, Israel lo dice, ¿no? Israel claro, dice. Nico, para los oyentes. Que hay, diríamos, y han habido antecedentes. No sé si vos conocés, vos sos un hombre de los medios, el portal Intercept. No. Ganó el premio Pulitzer. Exactamente. El periodista Gringal, muy conocido, que ayudó a Snowden. Exactamente, perdón. Snowden. Ahí lo pongo igual para exactamente. Que lo pueda ver. Que ganó, diríamos, que tiene la misma magnitud de este preso político que es el creador de Wikileaks, ¿no? Julian Assange, ¿no? En febrero de 2018, un artículo, ¿no? Muy interesante. Voy a referirme a este artículo, ¿no? A la cantidad de pruebas que tenemos. Dice, este artículo de 19 de febrero de 2018 dice lo siguiente: ¿cómo Israel pasó de ayudar a Hamas a bombardearlo? ¿No? El artículo dice que habla básicamente que Hamas nunca hubiera existido sin el apoyo político y de contrainteligencia de Israel. Ayudaron a convertir a un grupo marginal de palestinos islámicos a finales de los 70 a un grupo político muy bien estructurado. Eso es lo que sale en el portal Intercept, ¿no? Ganador del premio Pulitzer, como vos decís. Bueno, la realidad diríamos, a lo que apunto es lo siguiente. En el mundo árabe, desde hace 70 años a esta parte, han habido dos enfrentamientos ideológicos y religiosos que se han, diríamos, disputado el liderazgo. Es el mundo árabe, el nacionalismo árabe o el panarabismo, cuya cabeza más representativa es Gamal Abdel Nasser, el presidente egipcio, ¿no? Y los partidos como el Baas, árabe socialista, que gobierna en Siria. Y la otra vertiente es el Islam radical, ¿no? La hermandad musulmana, que de esta vertiente viene Hamas. O sea, dentro del mundo árabe han habido estos dos grupos de poder y Israel siempre ha apostado, diríamos, en el fondo, a fortalecer a los grupos islámicos por una cuestión táctica, básicamente. Y bueno, entonces, por un lado, ayuda, diríamos, no sería muy exagerado decir militarmente, pero sí con una cierta connivencia a ciertos grupos
radicales dentro del mundo árabe, ha pasado en Siria, y después, diríamos, resulta que el problema viene en que ese monstruo después se les vuelve en contra. Yo les diría, me quedaría hablando 100.000 horas, sigámosla la semana que viene, es un tema muy profundo. De hecho, eso es lo que tiene la dinámica del streaming también, ¿no? O sea, nos podríamos quedar hablando 7 horas, pero después todo esto hay que reducirlo a Reel para Instagram y demás y dejarle contenido a la gente porque hoy todos son 16 segundos, ¿no? Esta es la dificultad de este conflicto. Digo, una cosa es hablar en una universidad, una cosa es hablar en una charla en una embajada y después en la radio, en los medios, yo digo, la atención de la gente se reduce a 16 segundos. ¿Y cómo entender un conflicto en 16 segundos de esta magnitud? No existe, no hay chance, no hay forma. Han despertado un monstruo. Yo creo que Hamas lo que ha hecho es algo terrible. Ellos mismos han sido la causa de algo que todavía no somos conscientes del daño que se va a producir en la Franja de Gaza. Porque Israel ahora tiene como la obligación de hacer daño. No, pero es un conflicto que está abiertísimo. Está bien, es un pero la conflicto que está Franja de Gaza, abiertísimo. y los que vivían en Franja de Gaza, yo tuve la oportunidad de escuchar a un párroco que es de la única iglesia, que es mendocino, que lo conozco, Sí. y me dice, Fue bombardeado la barbaridad 2014. que hizo Hamas va a costar miles de muertes en Gaza o la desaparición de la Gaza misma. Es la primera justificación que tiene Israel y Dios quiera que Israel no termine haciendo una barbaridad humanitaria con la recuperación de Gaza, porque ellos dicen que van a ir casa por casa hasta terminar con el último miembro de Hamas. Y esto puede significar Millones la muerte de civiles. de muchos civiles. Gaza era el último pedacito, esa franjita. Si vos ves el mapa, es una franjita que está al lado del mar. Esa franjita... Sí, pero más allá ¿Y de esto lo que cómo pueda lo van a suceder hacer? ahora, que es futurismo. Hay un bloqueo. No En es este futurismo momento, porque ya han habido, discúlpame, En este momento han hay un habido casi bloqueo. 3.000, ya en 6 días han habido casi 3.000 muertos en Gaza. Claro. Digamos, no es futurismo. En digamos, este momento, la Nico, la hay un destrucción bloqueo. de Gaza Está bien, ha sido hay terrible miles en 6 días. Miles de un lado y del otro. Digo, Sí. Y posiblemente, pero a lo que me refiero, la extinción de Gaza sí es futurismo. Simplemente hay una diferencia que es abismal. Israel cuenta con el ejército, uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Palestina no puede tener ejército por el tema de los... Gaza, ¿y por qué de jamás los- despierta semejante barbaridad? de los Están estados- con un bloqueo alimentario, Nico. Sí, no, alimentario, agua, luz. Escúchame, vos te cortan la luz del agua y te volvés loco en 2 días. Por aire, mar y tierra. La Franja de Gaza es diríamos, lamentablemente, es un campo de concentración abierto, un campo de concentración a cielo abierto, donde hay 2,5 millones de personas encerradas, en donde no pueden salir, en donde toda la soberanía, diríamos, y sus fronteras depende de Israel. Entonces sí, es un problema muy Me grave, quedo- muy grave, y yo me solidarizo y me solidarizo de corazón con las víctimas civiles israelíes, porque me parece que ellos también son víctimas de cuestiones mucho más espurias, mucho más, diríamos, mucho más negras, más profundas, que quizás nunca lo puedan entender, pero para que tengan la magnitud de lo que ha hecho Hamas, diríamos, tienen que entender un contexto mucho más amplio y de cierta colaboración con ciertos grupos, diríamos, de este partido islámico político en la Franja de Gaza, Sí. con la colaboración de cierto sector de la contrainteligencia israelí. Neme, gracias por haberte venido hasta Por hoy. favor. Te voy a invitar la semana que viene seguramente en un mano a mano que podamos extenderlo, este conflicto para la gente que realmente tenga, aunque sean 2, vale la pena. Lo que quieras, y siempre yo estoy dispuesto a debatir con quien quiera, porque diríamos, lo importante nunca es extender el conflicto a la Argentina, ni a Mendoza, ni nada, y siempre dentro de lo que es el respeto, se puede debatir con cualquiera, respetando diríamos, la educación y la concordia y la fraternidad, ¿no? Y siempre las dos colectividades, tanto la judía, la israelí, como la árabe acá en Mendoza, siempre han habido vínculos muy cordiales y fraternos, así que en ese sentido no tenemos problemas de ninguna Gracias, índole. gracias Neme. Por favor.